Vamos a meditar unos momentos, hermanos, en lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo esta tarde en este lugar, verdad? Si ya, bueno, ahorita vamos a ver un mensaje breve, una explicación breve por medio de diapositivas, pero en lo que están listas, ya están listas. El principal pasaje que vamos a ver está en Éxodo capítulo 12 y pueden ustedes tenerlo listo, tenerlo ahí preparado, hermanos, en sus Biblias. Éxodo capítulo 12. Pesaj o Pesaj. La verdad yo no he llegado a una conclusión definitiva sobre cómo se pronuncia, pero la palabra es, algunos lo acentúan en la primera sílaba, vamos a hacerlo así, Pesaj. Esa es la palabra. Y traducido al español, hermanos, Pesaj significa Pascua. Es lo que estamos celebrando este día. Estamos celebrando la Pascua. Ahora, la palabra Pascua o Pesaj en el hebreo significa saltar. Saltar. Significa brinco. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, pero yo cuento 1, 2, 4, 5. ¿Qué hice? Me brinqué el 3, ¿verdad? Entonces pasé del 2 al 4, hice un brinco. Porque no es brincar de saltar así de esta manera, es brincar de pasarse algo, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo de la historia de Pesaj, por favor. Y básicamente eso que ustedes están viendo en esa ilustración, de eso se trata la fiesta de Pesaj, hermanos. ¿Qué representa esa foto? Una persona que era esclava, pero ha sido libertada, ¿verdad? La siguiente, por favor. Tenemos este pasaje que es Éxodo 3, versículos 7 y 8. Éxodo 3, versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. Dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Esa palabra exactores, hermanos, en el hebreo realmente quiere decir opresores. Porque si leemos la definición de la palabra exactores en un diccionario español, nos va a decir que es como un cobrador de impuestos o de tributos. Pero el significado en hebreo quiere decir alguien que te oprime, alguien que pone trabajos o te obliga a realizar trabajos extremadamente pesados. Entonces a eso se refiere. A causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Como hemos aprendido, hermanos, el Señor hizo nacer a la nación de Israel para cumplir una promesa a Abraham. La promesa a Abraham fue: te multiplicaré y haré de ti una gran nación, y en tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces son dos partes, hermanos. La primera parte es hacer una gran nación, y de su hijo Isaac nació Jacob, y Jacob
A Jacob se le cambió el nombre a Israel y a él le nacieron 12 hijos que se convirtieron en los patriarcas de la nación de Israel. Entonces la primera parte, hermanos, de la promesa fue: haré de ti una gran nación y te multiplicaré. Pero la segunda parte de la promesa fue: y a través de tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es esa simiente, hermanos? Es Yeshua. Es Yeshua el Mesías, es Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Ahora, después de que la nación de Israel nació, como Dios ya lo había anunciado, ellos llegaron a Egipto para salvarse de la escasez y de la sequía y de la hambruna, pero ahí fueron esclavizados. Ahí fueron ellos sometidos a esclavitud, pero ya estaba la promesa de que, terminado el tiempo de su esclavitud, el Señor, hermanos, enviaría a un libertador. En Éxodo capítulo 3 podemos leer en todo este pasaje que tenemos aquí, cómo el Señor llama a Moisés y le dice: ve a Egipto, ve con Faraón y dile: deja ir a mi pueblo para que me adore. Faraón se negó. Eso también lo conocemos. En la palabra, en el libro de Éxodo, leemos y aprendemos cómo Faraón estuvo negándose, pero el Señor mandaba una plaga y cambiaba de opinión Faraón y decía: está bien, mañana pueden salir. Pero al día siguiente, cuando ellos ya no estaban sufriendo la plaga, Faraón endurecía otra vez su corazón. Dice la palabra que el Señor endurecía su corazón y volvía a prohibirles salir de la tierra, ¿verdad? Si recordamos eso. Y así fueron, hermanos, así fue durante 9 plagas. Pero la plaga número 10, la 10ª plaga, la vemos nosotros relatada en Éxodo capítulo 12. La siguiente, por favor, hermano. Bueno, eso es para ilustrar lo que acabo de mencionar. El pueblo de Israel fue sometido a esclavitud. Ya había sido anunciado eso por Yahweh, hermanos. Ya había sido anunciado eso por Abba, por Dios. Y este es el pasaje que ahora sí les voy a pedir, por favor, que todos tengan ahí con ustedes, porque lo vamos a leer desde Éxodo 20, versículo 1 al versículo 27. Vamos a hacerlo, vamos a leerlo todos. Les invito a que abran su Biblia o sus móviles o celulares o lo que ustedes tengan para poder leer juntos. Tenemos aquí 2 cosas, hermanos, en este pasaje. Bueno, muchas, pero 2 muy importantes. Número 1, tenemos el relato histórico. ¿Qué fue lo que sucedió? Cómo el Señor Yahweh liberó a su pueblo Israel de la esclavitud, como se lo había prometido a Abraham, el padre de ellos. Pero no solamente eso, tenemos la historia de cómo los liberó. A través de qué plaga manifestó el Señor su poder y su juicio sobre el pecado, y cuál fue la forma en que Israel escapó de esa destrucción, hermanos, de la muerte de los primogénitos. Pero al mismo tiempo, en este pasaje tenemos una de las profecías más importantes de toda la Biblia, porque al dar el Padre la instrucción de el sacrificio del Cordero, como lo vamos a leer en un momento más, en todos los detalles que vamos a leer aquí en Éxodo capítulo 12, está profetizada la muerte del futuro Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. En otras palabras, la fiesta que se estableció, la fiesta anual eterna que conocemos como Pesaj, no se estableció para que solamente se celebrara esa noche para que los israelitas pudieran ser libres de la muerte de los primogénitos, sino se estableció para celebrarse para siempre. Y estaba anunciando, hermanos, algo muy importante, que es la venida de Yeshua, la venida del Hijo de Yahweh, del Hijo de Dios, nuestro Mesías y el Mesías de Israel,
para salvarnos de nuestros pecados. Así que vamos a leer este pasaje. Les pido que con su vista lo sigan, por favor, en Éxodo capítulo 12. Y dice la palabra del Señor: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Ok, pausa. Por eso hace 2 semanas, hermanos, el viernes 17 de marzo, al atardecer, celebramos en otra congregación mesiánica que está aquí en Piedras Negras, celebramos el Año Nuevo. Porque es el verdadero Año Nuevo. Porque no es el 1 de enero, hermanos, que luego estableció la Iglesia Católica cuando adoptó el calendario juliano que honraba a diferentes dioses paganos. Entonces, el Padre nos dijo que el mes de Abib es el número 1 del año. Y es por eso que nosotros, en obediencia a su palabra, celebramos el Año Nuevo en la fecha que Él estableció, no en la fecha que el mundo estableció. Esto no nos hace mejores que nadie, no nos hace merecedores de nada, hermanos. Simplemente en nuestro corazón está el deseo de agradar a nuestro Padre y de honrarlo y de honrar su palabra y de hacer las cosas de la manera que Él instruyó en su palabra. Entonces continúa diciendo: para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esto se cumplió en Yahshua, hermanos, porque el 10 de Abib, Él entró a Jerusalén, cuando se subió sobre ese burrito que nadie más había montado, cuando la gente ponía palmas delante de Él y gritaban: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Estaba Él entrando el 10 de Abib. Y ese día, hermanos, a partir del 10 de Abib, Él fue examinado, fue puesto a prueba. Le hacían pregunta tras pregunta con la intención de encontrar falta en Él, de encontrar error, y no lo encontraron. O sea, el Cordero de Dios fue examinado y encontrado sin defecto. Y luego dice la palabra del Señor aquí mismo. Ok. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, o sea, el cordero, y esto representando a Yahshua, será sin defecto. Yahshua es sin defecto. Macho de 1 año, estamos en el versículo 5. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, hasta el 14 de Abib. Hoy en día, hermanos, el mes de Abib es conocido en Israel como Nisan, pero el nombre original es Abib, y es el nombre que está en la Torah, en la Biblia, el nombre de Abib. ¿Ok? Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Sin entrar en mucho detalle, porque esto lo hemos explicado con anterioridad, hermanos. Aproximadamente entre las 2 tardes son las 3 de la tarde, porque la primera tarde es del mediodía a las 3 y la segunda tarde es de las 3 a las 6 o al oscurecer. La palabra nos dice en los evangelios, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que Yahshua expiró, y nos lo dice a la hora 9. La hora 9, o más bien las horas, comenzaban a contar desde el amanecer, o en promedio desde las 6 de la mañana. Entonces, si a las 6 de la mañana le sumamos 9 horas, hermanos, nos da las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde es entre las 2 tardes. ¿Por qué Yahshua expiró? ¿Por qué murió? ¿Por qué dejó de existir a las 3 de la tarde y no a las 2:30 o a las 4 o a las 5? De hecho, hermanos,
los otros presos, los otros crucificados, ¿ya habían muerto o no para cuando Yeshua expiró? ¿Perdón? No, no habían muerto. Por eso mandaron a los soldados a quebrarles los huesos de sus rodillas, porque ya había pasado mucho tiempo y querían que ya no fueran capaces de sostenerse, y al ya no estar sosteniéndose con sus piernas, se asfixiarían. Entonces ellos morirían más pronto. Pero cuando llegaron con Yeshua, el soldado se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Qué hubiera pasado con Yeshua si no hubiera muerto? Le hubieran quebrado sus huesos y no se hubiera cumplido la Torá, la profecía, cuando en el Salmo 22 dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado. La palabra de Dios es perfecta, hermanos. No se equivoca en nada. Y todas las cosas que el Señor dice que van a suceder, suceden tal y como Él lo anuncia. Alabado sea su nombre. Amén. Bien. ¿Dónde me quedé? Ok. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Todo representa a Yeshua, hermanos. Todo lo representa. En su espíritu, Él descendió al infierno. Descendió ahí a vencer a Satanás y a la muerte y al infierno y a los demonios y a nuestro castigo que nos correspondía, a la maldición. Él tuvo que descender al fuego en nuestro lugar también, hermanos. Ok. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ok. Cuando Yeshua celebra, hermanos, la Pascua, no lo hizo en el momento que estaba ordenado en la Torá, porque es el día 14, se sacrifica el cordero y después de sacrificar el cordero se cena el Pesaj. Pero Yeshua no lo hizo de esa manera porque iba a morir, por eso tuvo que adelantarlo a la noche anterior. Cuando estaba empezando el 14 de Aviv, cuando estaba empezando el día de la Pascua, Él se reunió con sus discípulos para por adelantado celebrar la fiesta. No la iba a poder celebrar después, ¿verdad?, de la muerte del Cordero. Él iba a morir, Él iba a dar su vida sobre ese madero y ya no iba a poder estar con los discípulos en la noche en que se celebra. Pero la noche en que Él celebró, hermanos, la noche anterior, entonces, la cena era como la cena del pueblo de Israel, como la cena del pueblo de Israel, idéntica. Pero Él da una explicación que no teníamos anteriormente en la palabra. Y podemos leer en los evangelios y en 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor dice y revela el significado de los elementos. Primero toma el pan y dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomen y coman. Y luego tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál nuevo pacto, hermanos? Bueno, en Jeremías 31, el Padre había profetizado que Él iba a hacer un nuevo pacto con Israel. Y está hablando de la conversión de Israel. Y les está diciendo: voy a quitar su corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. Se van a convertir a mí, me van a conocer. Y ya nadie le dirá a su compañero: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Entonces está hablando de una salvación, de una conversión para el pueblo de Israel, hermanos. Y dijo: y pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. O sea, queda absolutamente claro que cuando Yeshua vino, hermanos, a dar su vida por nosotros, la Torá no quedó abolida. Él no dijo: voy a borrar la Torá, la voy a anular. No, dijo: la voy a escribir en sus mentes y la voy a grabar en sus corazones, para que la cumplan desde adentro, no nada más desde afuera. Pero entonces, hermanos, es por eso que nosotros en nuestra cena, como lo ven ahorita, el perejil que está ahí en medio de sus mesas no es de adorno, hermanos.
ese perejil que está ahí, nos lo vamos a comer. Porque aquí la palabra dice que se debe de celebrar la fiesta con hierbas amargas. Ahora, ¿por qué con hierbas amargas? Para recordar lo amargo de la esclavitud en el pecado. Para que no se nos olvide de dónde nos sacó Yeshua y para qué nos sacó de ahí. Hermanos, salvación, liberación, tiene dos extremos. Uno es el origen. ¿De dónde me salva Yeshua? Me salva de Egipto. Me salva de las costumbres paganas. Me salva de la idolatría. Me salva del pecado, de la perversión, de la maldad. Me salva de todo lo malo, todo lo de Satanás. Pero el otro extremo es destino. Uno es origen, otro es destino. ¿A dónde me salva? Me salva de acá para llevarme a dónde. A Israel lo sacó de Egipto para llevarlo a dónde? A la tierra prometida. ¿Ok? Sales de Egipto, vas a pasar un tiempo en el desierto, viviendo en carpas, viviendo en Sucot, pero vas a llegar a la tierra prometida un día. Origen, destino. Origen, el pecado, el mundo. De ahí me sacó el Señor. Destino, su voluntad, su reino, su palabra, su santidad. Y estamos diciendo, venga tu reino, porque lo anhelamos. Y decimos, ven Señor Yeshua, ven pronto Señor Yeshua. Porque queremos que Él venga, hermanos. Pero mientras estamos transitando este desierto, viviendo en sucas. ¿Cuáles son las sucas? ¿Cuáles son los tabernáculos donde estamos viviendo, hermanos? Los cuerpos de cada uno de nosotros. Este es nuestro tabernáculo temporal. Pero por eso es que celebramos esta fiesta, hermanos, ¿ok? Entonces, comienza ahorita, que está oscureciendo, está terminando ya, hermanos, la fiesta de la Pascua y está comenzando la fiesta de los panes sin levadura, de Matzah. Porque los panes sin levadura representan dos cosas. Uno, el cuerpo y la vida de Yeshua sin defecto, sin pecado. Pero también nos representa a nosotros como cuerpo del Mesías aquí en la tierra. Porque también nosotros tenemos que presentarnos delante de Él como sin levadura. Ninguna cosa, 9, comeréis de él cruda, o sea, del cordero, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. O sea, no se pongan la pijama, no se pongan cómodos. Tienen que estar vestidos como para salir en cualquier momento. ¿Ok? Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Conozco personas que no batallarían para obedecer eso, que no mastican como debe ser, pero bueno. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh, es el Pesaj de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo que significa Pesaj, saltar, pasar por encima. Por eso en inglés es muy claro el significado de Passover, pasar por encima de algo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Podemos ver la siguiente, compadre? Ok. Bueno, regresando a este versículo, hermanos, hago este comentario. Este año, 2018,
y el próximo 2019 ha coincidido, ha dado la casualidad de que hoy 14 de Aviv es el mismo día que el tradicional viernes de crucifixión de la Iglesia Católica. Pero es casualidad, es coincidencia, hermanos. Y esa coincidencia se da hoy en 2018 y se va a dar también en 2019. Todo esto lo podemos ver en internet. Hay sitios de calendarios, hermanos, que nos pueden dar por adelantadas las fechas y en qué va a caer. Pero a partir de 2020 se vuelve a separar. Es decir, aclaro que nosotros no estamos celebrando el viernes de crucifixión católico. No estamos celebrando eso. Porque la Iglesia Católica, año tras año, tras año, tras año, tras año, desde siglos, desde el cuarto siglo, hermanos, ellos celebran la crucifixión de Yeshua en un viernes. Pero Yeshua murió un miércoles, hermanos, porque murió el 14 de Aviv. Y nosotros celebramos el 14 de Aviv, caiga el día que caiga. Si cae en lunes, lo celebramos en lunes. Si cae en jueves, lo celebramos en jueves. Hoy cayó en viernes. Pero en el siglo IV, la Iglesia Católica estableció oficialmente una decisión. Dijeron ellos, la Pascua no se debe celebrar jamás en la misma fecha que lo celebran los judíos. Así lo dijeron ellos, hermanos. Porque deliberadamente quisieron apartarse del fundamento de la Torá. Y eso no está bien, hermanos. Porque la palabra del Señor nos dice en el versículo 14, y os será en memoria. Bueno, en estos dos versículos estamos leyendo que en el 10 se selecciona el cordero y en el 14 se sacrifica. Esa es la fecha de la fiesta, hermanos. El 14 de Aviv, no el viernes de crucifixión, no el viernes santo, ni nada de eso. Es la fecha que la palabra estableció. En el versículo 14, ahora sí regresando al 14, dice, esto os será, o sea, esta fiesta, el 14 de Aviv, será así durante vuestras generaciones. ¿Qué son generaciones, hermanos? Una generación tiene hijos. Esa es la siguiente generación, ¿verdad? Esos hijos tienen otros hijos, esa es la siguiente generación. Así sucesivamente. Entonces, ¿qué son las generaciones? Los nacidos a unos, después de otros, después de otros, después de otros. Esas son las generaciones. Entonces, mientras haya israelitas naciendo, las generaciones continúan, hermanos. Y el pueblo de Dios no desaparecerá. Y cierra diciendo este versículo, por estatuto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Significa para siempre, eterno. Eterno, hermanos. Entonces la muerte de Yeshua no anuló ningún estatuto perpetuo. El Señor confirmó la Torá. De hecho, Él nos mandó que celebráramos esto y que hiciéramos memoria de Él cada vez que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa. Y luego Pablo, hermanos, pero creo que eso lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor, compadre. Ok. El Cordero de la Pascua, ¿qué anuncia? ¿Qué dice en Juan 1:29? El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes pueden leer en Apocalipsis, hermanos, hay un montón de versículos en Apocalipsis donde lo llama el Cordero de Dios. El Cordero como inmolado. A Él sea la gloria, a Él sea la honra para siempre. Dice Apocalipsis y lo decimos nosotros también. Siguiente, compadre. Ok, eso es lo que acabamos de leer en Éxodo 12:8, la instrucción de comer hierbas amargas. Siguiente, porfis. Ok, y para nosotros esto es lo que representa esta fiesta. Israel celebra
que ellos salieron de Egipto, nosotros también celebramos eso. Porque además, otra cosa muy importante, hermanos, nosotros también somos Israel. Aunque no lo seamos de nacimiento. Yo no lo soy de nacimiento, yo no nací judío. Y yo no sé si hay algo de ascendencia israelita en mi sangre, no lo sé. Y no me interesa o no me afecta, porque hemos sido injertados. Romanos capítulo 11, dice Pablo, hermanos, que fuimos injertados en el olivo original. Y el olivo original es Israel. Y en Efesios capítulo 2, dice Pablo que antes de conocer al Mesías, yo estaba alejado de la ciudadanía de Israel, pero por medio del Mesías he sido hecho cercano y he sido adoptado, hermanos, al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué dijimos hace un momento que es el nuevo pacto que el Señor anunció en Jeremías 31? Haré un nuevo pacto con mi pueblo y pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Un nuevo pacto con mi pueblo. Y luego Yeshua dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿A qué nuevo pacto se refería Yeshua? Al de Jeremías 31. ¿Y para quién era ese nuevo pacto prometido, hermanos? ¿Para quiénes era ese nuevo pacto prometido? Era para Israel. O sea que los que hemos creído en Yeshua hemos entrado a ese nuevo pacto que es a Israel. Y eso está corroborado en Hebreos capítulo 8 y en Hebreos capítulo 10. El nuevo pacto que Yahweh prometió. Siguiente, compa. Ok. Entonces, lo que sucedió con Israel ha sucedido también con nosotros. En el versículo anterior leímos: todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero aquí, ¿qué leemos, hermanos? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Hay otra o ya se acabó? Ok. Bien, el versículo que ya leímos, el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y otro pasaje más, 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, nuestra Pascua, que es el Mesías, Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Ahora, quiero explicarles aquí, hermanos, la palabra fiesta que Pablo utiliza en griego es la misma palabra que los eruditos judíos utilizaron para traducir la palabra moed del hebreo al griego. O sea que aquí bien podríamos leer, entender que Pablo está diciendo, celebremos la moed. Pablo está afirmando, hermanos, que la Pascua, así como todas las demás fiestas de Levítico 23, deben ser guardadas por el pueblo de Dios. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, hermanos.